Vamos a retomar nuevamente el concepto de mol. Vamos a retomar nuevamente el concepto de mol, que parece ser que tiene algunas problemáticas, ¿sí? Entonces, lo vamos a retomar, perdón. Y aquí tenemos un ejemplo, el por qué estamos retomando el mol o número de Avogadro. Ya que ustedes me mandan esta tarea que dice que el mol es la sustancia que determina la cantidad de sustancias, o sea, el concepto quedó muy abierto, no me dice nada. Pero también resulta que habla de un énfasis, y ese es otro tema que no sé por qué incluyeron aquí, que explica acerca de las reacciones químicas y el número de átomos. Lo que sí coincide es lo que menciona ahí, ¿no? Que Avogadro se dedicó al estudio del comportamiento de los gases. Ahí es perdón, el punto medular de esta situación, es decir, eh, el mol, como ya había mencionado, es una unidad que se utiliza en química, pero lo que debemos de recordar es que el mol, también conocido como número de Avogadro, va a manejar dos valores, ¿sí? Y aquí este, tratamos de explicarlo un poquito mejor este asunto. Vamos a ver si queda claro. Bueno, entonces nuestro concepto, nuestro título es el mol. Aquí está el mol. Como el amigo Avogadro trabajó con los gases, ¿sí? Recuerden que vamos a tener dos valores. La masa de cada elemento en gramos y la cantidad de partículas o átomos que puede encontrar en, en un elemento o en un compuesto. Vamos a proceder a explicar. Tengo, tengo aquí dos globos. Uno contiene helio, el otro contiene hidrógeno. Ahí están los símbolos. ¿Vale? Quiero saber cuál pesa más. Recuerden que nosotros usamos la palabra peso, pero en realidad es la masa. Vamos a ver si funciona perdón, ¿cómo se llama? Este vínculo. Esperemos que sí funcione este vínculo. Bueno, pero no se alcanza a ver, qué lástima. Bueno, déjenme cerrarlo. Voy a, entonces, hablemos primero del hidrógeno. Si yo checo mi tabla periódica, voy a agrandar un poquito esto. Si yo checo mi tabla periódica, aquí aparece, el hidrógeno tiene una masa atómica de 1.08, para ser exactos. Ya está determinada en mi tabla periódica. Ay, ay, ay. Vale, déjenme agrandarlo un poquito más. Pues déjenme que me deje trabajar esta cosa. Ahí está. Entonces, perdón, el hidrógeno me dice que tiene una masa, ya está determinada en la tabla periódica, de 1.08. Les recuerdo nuevamente que la masa atómica se obtiene sumando protones y neutrones. Eso es algo que deben de recordar. Bueno, déjenme cierro esto. Aquí lo único que tengo que hacer es expresar esa masa de 1.08 que me indica la tabla, expresarla en gramos. Entonces ahí lo convierto
a un mol. Un mol de hidrógeno tiene una masa, un peso de 1.08 gramos. Luego me sigo con el helio. Sí, recuerden que el mol es una unidad química. La tabla me menciona que el helio tiene una masa de 4.02, pero yo lo quiero en moles, por lo tanto lo que tengo que hacer es expresarlo, ponerlo en gramos. Entonces, repito, el mol va a tener dos valores. La masa de cualquier elemento o cualquier compuesto, pero expresado en gramos, que aquí está ya indicado, eso no tiene mucho problema. Todo el mundo va a encontrar la masa atómica en la tabla periódica, lo único es que hay que cambiarlo a gramos. Y lo que nos ocasiona un poquito de ruido es el otro concepto, cantidad de partículas. Realmente este es un estudio muy avanzado, vamos a tratar de explicarlo. Entonces, si se fijan, aquí tengo dos elementos gaseosos, tengo hidrógeno y helio. ¿Cuántas partículas hay ahí? Número uno, debe de haber la misma cantidad de partículas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tienen el mismo volumen. Repito, ¿cuántas partículas hay? Miles de millones de partículas. Lo único que sé es que hay la misma cantidad porque los dos globos tienen el mismo volumen. Entonces, Avogadro hizo una serie de cálculos que no podemos explicar porque son cálculos muy complejos, pero él descubrió que si había la misma cantidad de partículas, obviamente con diferente masa, pero que había la misma cantidad de partículas. Por lo tanto, y ahí es donde se bautizó como el número de Avogadro. Avogadro descubrió que en un mol siempre va a haber 6.022 por 10 a la 23 partículas. Obviamente se expresa en notación científica porque estamos hablando que a este número 6.022 hay que agregarle, bueno, primero se multiplica por 10, que significa agregar ceros. ¿Cuántos ceros voy a agregar? 23 ceros. No es posible leer esa cifra. Bueno, el número de Avogadro es este, 6.022 por 10 a la 23, para cualquier elemento, para cualquier compuesto. ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo, ya tengo la masa del hidrógeno, que es 1.08. ¿Cuántos átomos voy a encontrar aquí? Lo único que tengo que hacer es multiplicar 1.08, que es la masa del hidrógeno, por el número de Avogadro, 6.022. Fíjense bien, multiplico 1.08 por 6.022 y me da 6.50 partículas por 10 a la 23. No sé si quedó claro. Vamos a ver el caso del helio. El helio tiene una masa de 4.002, pero yo le puse 4. ¿Cuántas partículas hay aquí? Tengo que multiplicar 4 por el número de Avogadro, 6.022, y resulta que voy a tener 24.022 partículas por 10 a la 23. Es decir, sabiendo la masa del elemento del compuesto, lo tengo que multiplicar por este número y expresarlo por 10 a la 23. Espero que haya quedado claro este asunto, y si no, ya saben, pues hay que preguntar. Eh, y regresando a la tarea que nos mandaron,
¿sí? Realmente, pues, le agradezco a la persona que me envió esto, pero no es lo que, lo que realmente estábamos esperando. Pero bueno, se, ¿cómo se llama? Se considera el trabajo. Pero es muy importante hacer la corrección, porque si no, pues imagínense, les van a preguntar cuál es el número de Avogadro y ahí no lo indican. ¿Cómo se obtiene la masa en moles de un elemento? Tampoco lo indica en ese texto. ¿Vale? Entonces, cualquier situación, no duden ustedes en preguntar. Pero, espérame tantito, amigo.